de Lima, Callao, a cargo del ingeniero Johan Rojas Hincho, a quien recibimos con fuertes aplausos, por favor. Señor presidente ejecutivo de Senami, directores de Senami, colegas y público en general, muy buenas tardes. A continuación voy a hacer una exposición sobre el artículo científico que hemos podido lograr publicar el mes pasado y el cual en la CEA principalmente nos sentimos muy contentos de haber podido tener y haber hecho este logro, ¿no? El trabajo en sí se titula Ozono y compuestos orgánicos volátiles en el área metropolitana de Lima y Callao, y tiene la participación del ingeniero Silva, ingeniero meteorólogo. Fue uno de los últimos trabajos que pudo hacer con nosotros. También tiene la participación de la ingeniera Magdalena Norabuena, que es también ingeniera meteoróloga. Tiene también la participación de un ingeniero químico, el doctor Rodrigo Seguel, de Chile, y mi persona, ¿no? Ingeniero ambiental. El trabajo se enfocó principalmente en el ozono, debido a que el ozono troposférico es considerado un contaminante muy importante en las ciudades, y sobre todo porque la mayor cantidad de este ozono proviene de origen antropogénico. La grabación ha comenzado. El ozono, asimismo, no es un contaminante que se emite directamente desde las fuentes en un lugar, sino de que el ozono es un contaminante secundario al cual se va a formar en la atmósfera debido a la presencia de diferentes precursores. Dentro de estas, las principales son justamente los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, estos óxidos de nitrógeno, aunados a compuestos orgánicos volátiles y más radiación solar en el ambiente, va a formar justamente lo que es el ozono en la troposfera. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha actualizado una lista de 54 compuestos orgánicos de interés, de los cuales ha identificado a 25 especies que están priorizadas debido a que tienen un alto potencial para formar ozono en las ciudades. Asimismo, estas 25 especies tienen el potencial de formar aerosoles secundarios y también son peligrosos para la salud de las personas. Diferentes trabajos de investigación han identificado los problemas al cual las personas pueden estar expuestas por la presencia de ozono en las ciudades. Entre las principales destacan la disminución pulmonar en la función pulmonar, las inflamaciones en las vías respiratorias, irritaciones de la faringe, alteraciones funcionales y síntomas de asma en personas susceptibles. Asimismo, un trabajo que se realizó principalmente para Europa estimó, ¿no?, que se puede atribuir al ozono prácticamente 217.000 muertes, ¿no?, debido justamente a la exposición de este contaminante. Estos son los 54 compuestos orgánicos volátiles que han sido priorizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y dentro de los cuales nosotros, con las metodologías que existen en Perú, sobre todo en Lima, hemos podido identificar algunas de ellas. Nuestro interés principal radica en que, lastimosamente, en la ciudad de Lima no tenemos bibliografía científica acerca del comportamiento de estos contaminantes. Entonces, por ahí estaba nuestro interés de nosotros. Asimismo, queríamos saber cuál es la exposición a la cual están las personas, ¿no?, por estos contaminantes. Y también queríamos ver si la meteorología es justamente, digamos, uno de los campos que se maneja mucho en Senami, pero que falta relacionarlas hacia el comportamiento de los contaminantes. Queríamos ver justamente cómo se relacionan. Para eso, nosotros, gracias a un proyecto de inversión pública, Senamis
instaló diferentes estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Lima Metropolitana, ¿no? De las cuales se seleccionaron a 3 estaciones, la que está más al norte en Puente Piedra, la que está más al este Ate y la que está más al sur Villa María del Tunca. Asimismo, de esas 10 estaciones de monitoreo de calidad del aire se utilizaron también estaciones de altura o estaciones donde se hacían y se hacen lanzamientos de radiosonda. Esos son justamente en el aeropuerto Jorge Chávez y en la estación Las Palmas. Con respecto a los lanzamientos de radiosonda del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se recopiló la información desde el año 2002 hasta el 2014, se procesó con la finalidad de poder ver cómo variaba la inversión térmica, ¿no? Teniendo en cuenta de que estos lanzamientos eran realizados solamente a una hora, a las 7 de la mañana. Y como no había mucha información como para poder ver cuál es la variación diurna o el comportamiento diurno de la capa de mezcla que queremos identificar, en el año 2009 se realizó 2 campañas bastante exhaustivas, ¿no? Para poder identificar el comportamiento de la capa de mezcla. Y estas se hicieron justamente durante el mes de febrero, se hicieron 33 lanzamientos y para el mes de agosto se hicieron otros 31 lanzamientos. La característica principal de estos lanzamientos fueron de que se diseñaron con la finalidad de que sean realizadas en la mañana, en la tarde y en la noche, justamente para ver esta variación. Asimismo, con respecto a las estaciones de calidad del aire, se utilizaron el equipamiento que tiene cada una de ellas para identificar principalmente el comportamiento horario del ozono, los monóxidos de nitrógeno y los monóxidos de carbono. Y bueno, el diseño en realidad de la ubicación de estas áreas de interés o estaciones que se seleccionaron fue debido a que con estudios previos se pudo determinar que gracias al ingreso de masas de aire en Lima, las contaminantes tienden a desplazarse hacia la zona este y norte de Lima. Es por eso que se designó Ate y Puente Piedra. Y Villa María, por ser una zona donde supuestamente no llegan tantos contaminantes como esperaríamos nosotros, considerando que la mayor cantidad de contaminantes se emiten en el centro de la ciudad, también era como un blanco para nosotros, para ver justamente el comportamiento de los contaminantes. Para el análisis estadístico ya de los datos que obteníamos tanto de contaminantes como de variables meteorológicas, se utilizó el software R, principalmente porque se ajustaba, ¿no?, a lo que nosotros queríamos representar. Este software tiene un paquete especializado en calidad del aire y meteorología, por eso que también lo utilizamos, y aparte que era libre. Y con respecto a lo que eran los perfiles verticales de variables meteorológicas, utilizamos el software Rayo, este sí con licencia. Y para poder caracterizar los compuestos orgánicos volátiles, utilizamos unos cartuchos en los cuales con diferentes sustancias absorbentes se pudo identificar principalmente compuestos orgánicos que tenían 6 y hasta 12 carbonos en su estructura química. Y estas se realizaron también en 2 campañas, en el año 2015 y otra en el año 2017. Y con la finalidad de ver qué tanto potencial tiene cada uno de esos compuestos orgánicos volátiles para formar ozono en la ciudad de Lima, ¿no?, se utilizó unos cuadros propuestos por Carter, ¿no?, y donde se multiplicó la concentración de cada uno de estos contaminantes por su potencial para formar ozono. Resultados. Entonces, acá para nosotros era importantísimo tratar de identificar bien cómo era el comportamiento de la altura de inversión térmica. Para eso no teníamos mucha información en realidad, para lo cual tuvimos que recurrir a documentos bastante antiguos para poder tener una referencia de cómo se comporta la estructura vertical en Lima. Para eso utilizamos un trabajo de Enfield del año 80, ¿no?, donde nos hablaba de que, por ejemplo, en invierno, ¿no?, principalmente se presenta una inversión por subsidencia. Eso para nosotros estaba claro.
y la cual persiste, nos decía, desde aproximadamente mayo hasta noviembre, sin interrupción. Y mientras que en los meses de verano, ¿no?, esta prácticamente desaparece, migra hacia otra zona y tiene una menor influencia sobre la vertical en la estructura de temperatura de Lima. Y nos sirvió bastante este trabajo para poder ir interpretando la información que nosotros teníamos. Posteriormente buscamos otro trabajo donde tuvimos más información, que era ya de Prohanska, donde nos decía de que la inversión en invierno, ¿no?, se encontraba aproximadamente entre 700 y 1500 metros, mientras que en verano esta era más pequeña, ¿no?, y menos permanente, y se encontraba aproximadamente en los 500 metros. Hay que considerar también que para este trabajo Prohanska utilizó datos solamente de un día, ¿no?, y a partir de una hora, durante un año y de una hora, y a partir de esos datos se empezó a tratar de sacar algunas conclusiones. Nosotros ya con los aportes también de revisores de la revista donde pudimos publicar, nos sugirieron que utilicemos otros criterios para poder identificar bien, ¿no?, cuál era esa altura o capa de mezcla. En este caso nos sugirieron utilizar el método de Heffer, ¿no?, que utilizaba mucho lo que era la temperatura potencial. Y ese criterio, ¿no?, de que por cada variación de la temperatura potencial a medida que iba ascendiendo en altura, y que esta era mayor a 0.5 Kelvin por 100 metros, este iba a ser el primer criterio. Y después el que la temperatura potencial en el tope de la inversión menos la temperatura potencial en la base de la inversión, si esta variaba y era mayor a 2 Kelvin, 2 grados Kelvin, también iba a ser un indicador de que ahí estaba la capa de mezcla. Entonces estos dos criterios se utilizaron para identificar justamente la inversión. De esa inversión vamos a encontrar con los datos desde 1992 hasta el 2014 el comportamiento de la altura de inversión que tiene este comportamiento durante los meses de todo el año. Podemos ver que durante los primeros meses, sobre todo en verano, ¿no?, hay una capa más baja, tal como nos describía Prohanska, y en los meses de invierno tiende a elevarse. Estos datos, como les vuelvo a repetir, son datos exclusivamente de una sola hora del día, son de las 7 de la mañana, así que no podíamos todavía confirmar un comportamiento. Y para eso justamente ya con los datos del 2009 pudimos tener un mayor conocimiento de cómo era el comportamiento que tienen, cómo era el comportamiento del perfil vertical. Y para eso se utilizó el software Rayo, donde colocándole justamente la información recolectada, se determinó que para febrero, ¿no?, por ejemplo, hay menos nubosidad. Esa es una de las primeras cosas que pudimos observar. Y para nosotros era importante porque acá teníamos mayor ingreso de radiación solar hacia la superficie, lo cual nos podía dar un indicio de que en esos meses de verano había más formación de ozono. Mientras que en agosto, ¿no?, la mayor cobertura nubosa presente en Lima impedía que ingrese con mayor facilidad la radiación solar. Entonces, en estos meses para nosotros no debería haber mucho o había poco presencia de ozono en la superficie. Y acá teníamos justamente el comportamiento de la capa de mezcla para el mes de febrero y para el mes de agosto. Esto de acá es bastante curioso porque acá nos está representando justamente la subsidencia que hay sobre Lima durante los meses de invierno. Y acá teníamos justamente el comportamiento de la capa de mezcla. Y entonces ya con esos datos y analizándoles día a día y lanzamiento a lanzamiento pudimos determinar que en febrero la altura de la capa de mezcla muestra una variabilidad durante los horarios de 7, 1 de la tarde y 7 de la noche. Y esta se llegó a determinar en la mañana a 227 metros en promedio, ¿no?, con una variación de 93 metros. Durante la tarde se comportó como nosotros esperábamos, ¿no?, creció la capa de mezcla a 350 metros con una desviación estándar de 287, y durante la noche tuvo una ligera disminución
también como dice la bibliografía, y con una desviación estándar de 177 respectivamente. Para el mes de agosto se tuvo un comportamiento también bastante parecido a lo que nosotros ya habíamos encontrado en la bibliografía, donde a las 7 de la mañana tuvimos una altura de inversión de 798 metros, a la 1 de la tarde una altura de la capa de mezcla a 796 y en la noche de 677 metros, evidenciándose una menor variabilidad, ¿no?, del comportamiento de la capa de mezcla durante el día. Entonces, para nosotros ya teníamos identificado cuáles eran los periodos donde teníamos que enfocarnos, ¿no?, para evaluar justamente el ozono. Y con el comportamiento que ya habíamos visto de la altura de inversión, más la nubosidad, más algunas referencias bibliográficas, ¿no?, que ya teníamos nosotros, decidimos partir el año de un ciclo anual en dos periodos, uno que era el periodo cálido, que es el que está por acá, y el periodo frío, sí, que era el de acá. Entonces, en este gráfico podíamos identificar principalmente que en el periodo cálido las concentraciones horarias del monóxido de nitrógeno eran bastante altas. Si podemos ver acá, la línea negra es bastante alta a comparación de la línea azul. Hay un decaimiento bastante brusco. Lo mismo ocurre en Villa María del Tunco. Es menos pronunciado en Puente Piedra, pero sin embargo en los tres se ve una disminución. Y si vemos, por el contrario, al CO o el monóxido de carbono, podemos observar que aumenta en invierno, principalmente en alto, digamos. Para poder ver a qué se debía o cómo se distribuía este comportamiento en cada uno de los lugares, se utilizó unos diagramas, unos gráficos de polar plot en R para poder identificar si es que el comportamiento de óxido de nitrógeno corresponde a lo del monóxido de carbono. En este caso, se podría observar que, por ejemplo, para ATE, ¿no?, las altas concentraciones de este contaminante de óxido de nitrógeno se correlacionan bastante con el periodo cálido del monóxido de carbono, también para ATE, indicándonos que estos dos contaminantes provienen justamente de una misma fuente, y la fuente que emite estos dos contaminantes es principalmente el parque vehicular o la actividad vehicular. Pero también vemos de que el óxido nítrico, comparándolo en el periodo cálido con el periodo frío en las tres estaciones, tiende a disminuir sus concentraciones bastante, mientras que el monóxido de carbono en el periodo cálido y en el periodo frío tiende a aumentar sus concentraciones. Entonces, esto es lo que nos estaría indicando de que, para comenzar, tenemos lugares donde las fuentes, ¿no?, son comunes para ambos contaminantes, pero por un motivo de química de la atmósfera estaría favoreciendo a la acumulación de monóxido de carbono y a la disminución del óxido de nitro, la cual vamos a explicar también a continuación. Entonces, la reacción principal para que el ozono se forme en la atmósfera es de que se emitan concentraciones considerables de monóxido de nitrógeno. Estas, en presencia de radiación y con oxígeno de la atmósfera, van a formar lo que vienen a conocerse como los dióxidos de nitrógeno. Estas, conjuntamente con los compuestos orgánicos volátiles y la radiación, van a desencadenar reacciones para formar justamente el ozono. Pero lastimosamente el ozono, cuando ya está formado en la atmósfera, si es que tiene alta concentración de monóxido de nitrógeno, va a tender rápidamente a destruirse para volver a formar el dióxido de nitrógeno y liberando nuevamente el oxígeno que consumió. Entonces, si es que tenemos una atmósfera donde hay bastante monóxido de nitrógeno, por más que crezca y aumente la concentración del ozono, ¿no?, va a tender a destruirse rápidamente. Este proceso se llama como titulación de ozono. No hay formación de ozono considerablemente porque hay bastante titulación, la cual se debe principalmente a que este contaminante es bastante. Y nosotros nos dimos cuenta que el ozono
para el caso de una estación específica, alcanzaba a las 13 horas, como era de esperarse, su máxima concentración de 19.3 partes por millón. Pero el monóxido de nitrógeno alcanzaba a la misma hora 28.8 partes por millón. Si nos damos cuenta, a la misma hora el monóxido de nitrógeno era mayor. Entonces lo que va a ocurrir en este caso en la atmósfera es de que no va a permitir, ¿no?, que el ozono se siga acumulando, se siga formando. Más bien lo que va a hacer es de que se destruye el ozono, no dejándole que esta aumente sus concentraciones. Y este era el comportamiento que veíamos nosotros. Por ejemplo, acá en el ozono, analizándolo en el ciclo diario y en el ciclo semanal, podríamos ver que durante la semana, por ejemplo, el ozono llegaba a aumentar en los 3 puntos de monitoreo en los domingos. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta sábado, se mantenían bajos, pero los domingos se llegaba a incrementarse. Mientras que los otros contaminantes precursores, como es justamente el monóxido de nitrógeno, ese es como su principal fuente de la actividad vehicular, y sabemos que los domingos por lo general baja la actividad vehicular en todo Lima. Entonces ya al no tener la fuente en actividad, tiene a disminuir sus concentraciones, pero esa disminución está haciendo de que asimismo aumente la concentración de ozono. Entonces, analizando y cuantificando esas variaciones, se podría decir de que para el caso del monóxido de nitrógeno, de lunes a viernes, comparando los días laborables, ¿no?, con un día no laborable, ¿no?, se mostraba una disminución, que era justamente la de acá, de un 29, de un 9 y del 19% para Ate, Villa María y Puente Piedra respectivamente. Entonces ya estaba cuantificado cuánto era la disminución que se observaba en los fines de semana. Pero cuando se cuantificó asimismo el ozono, ¿no?, se identificó que en esta parte había un incremento del 16%, de 13 y de 7 para el caso del ozono, y en Ate, Puente Piedra Villa María y Puente Piedra respectivamente. Entonces, en esa parte también teníamos otro indicio de que había una parte bastante clara con respecto a la química del amor, y la cual ya lo pudimos corroborar con otras bibliografías, y nos dimos cuenta de que como bajan las concentraciones de monóxido de nitrógeno durante los fines de semana, esta disminución en la concentración de monóxido de nitrógeno reducía el consumo del radical OH, que es otro, digamos, compuesto que está presente en la atmósfera, y al reducir ese consumo de OH, permite que los compuestos orgánicos volátiles que estén en la atmósfera se oxiden justamente en presencia de esta, y permite a la formación de ozono. Eso nos estaría hablando de que en la ciudad de Lima tenemos una atmósfera con formación de ozono, pero limitado por compuestos orgánicos volátiles. Y la bibliografía está bien claro. Cada una de estas curvas representa la cantidad de ozono. Entonces por acá están los lugares o las zonas donde tienen alta concentración de ozono. Pero por este lado tenemos a los lugares o ciudades que tienen poca concentración de ozono. Por este lado tenemos a los lugares que hay altas concentraciones de ozono, de compuestos orgánicos volátiles, y por acá los del monóxido. Si por ejemplo tenemos una ciudad con alta concentración de los NO, ¿no?, pero es poca los compuestos orgánicos volátiles, tendremos poco ozono, que es lo que está pasando justamente en Lima. Entonces, con las ciudades que están en este lado, estaríamos hablando de una ciudad limitada por compuestos orgánicos volátiles. Pero si tenemos una ciudad con altos compuestos orgánicos volátiles, pero con poco NO, estaríamos hablando de una ciudad limitada por NO, pero donde se tenga, digamos, mayor cantidad de ozono. Entonces, ambos contribuyen justamente a la formación de ozono, y lo ideal sería que la relación de compuestos orgánicos volátiles sobre los NO varíe más o menos en 8. Esa es la razón por la cual deben de estar, para que se pueda apreciar en una ciudad bastante ozono. Y ese es el motivo por el cual también en la ciudad de Lima, en realidad, no hay problemas de ozono. Hay bastante NO y hay poco compuesto, lo cual nos estaría diciendo que estamos en un lugar de poco ozono y que estamos limitados por compuestos orgánicos volátiles.
Y eso también se ve acá, cuando las moléculas de OH reaccionan con los NO2, tienen a formar lo que vienen a ser justamente moléculas más complejas, y estas son las que también contribuyen mucho a la formación de partículas en la atmósfera de Lima. Entonces, como en un sábado o un domingo, estas concentraciones tienden a disminuir a sus valores mínimos durante la semana, posibilitan que más cantidad de estos OH queden disponibles para reaccionar y oxidar los compuestos orgánicos volátiles, y esos compuestos orgánicos volátiles que ya están oxidados pueden reaccionar con los pocos NO, estaremos por acá, ¿no? Y formar un poco más de ozono, pero sin embargo ese aumento en la concentración de ozono no es significativo. Entonces, todas las medidas que vayan orientadas a mejorar la calidad del aire con respecto al ozono tienen que enfocarse tanto en aplicar medidas para reducir los NO, y también por el otro lado preocuparse mucho por los compuestos orgánicos volátiles. No hay medidas que puedan ir desarticuladas o no alineadas, tienen que preocuparse siempre mediante esos dos contaminantes para reducir la concentración de ozono. Asimismo, ya cuando tuvimos los datos de compuestos orgánicos volátiles, pudimos ver que, por ejemplo, mediante las dos campañas que se realizaron en Lima, el comportamiento en el año 2015 y en el año 2017 tiende a ser el mismo. Se determinó los mismos compuestos: benceno, tolueno, etilbenceno. El perfil es el mismo. O sea, la atmósfera de Lima tiene esta característica, ¿no?, de tener este perfil con respecto a compuestos orgánicos volátiles. Y cuando hicimos ya un análisis exclusivamente para el año 2017 y para cada estación, pudimos identificar que en la estación de Ate hay más compuestos orgánicos volátiles. Dentro de ellos están justamente los mismos contaminantes y tienen el mismo patrón. Ya haciendo un análisis más exhaustivo de cada uno de estos contaminantes y aplicando lo que Carter sugería para determinar el potencial que tiene cada uno de estos contaminantes para formar ozono, vimos de que de todos los contaminantes identificados, ¿no?, el metaparacileno es uno de los contaminantes que llegan a formar más ozono en la atmósfera, pero sin embargo fue la que menos se encontró. Entonces lo vemos por acá, el metaparacileno ¿está? ¿Sí? Es menor a lo que por ejemplo se encontró para tolueno, y esta es la que llega a formar más ozono en la ciudad de Lima, pero sin embargo son pocas las concentraciones que se encontraron para que puedan formar más ozono en la ciudad de Lima. Así mismo les sigo el tolueno y los demás compuestos orgánicos volátiles para que puedan formar ozono. Y nos dimos cuenta de que hasta 5 compuestos orgánicos volátiles identificados en la ciudad de Lima tienen hasta el 90% de potencial para formar ozono. El 90% de la responsabilidad para formar ozono lo tienen justamente estos 5 contaminantes. Vemos que el benceno, digamos que es uno de los más conocidos, se encontró en altas concentraciones, pero no contribuye mucho a la formación de ozono en la ciudad de Lima. Así, entonces, con respecto a relacionar lo que es justamente cuál es la influencia de la meteorología en la formación de ozono, podemos decir que si bien en el periodo de verano, ¿no?, hay menor nubosidad, hay mayor ingreso de radiación, ¿no?, sobre la ciudad de Lima, pero las altas emisiones de NO que hay en la atmósfera dificultan la formación de ozono en la ciudad. La alta concentración no favorece la formación de ozono. Eso se debe principalmente a que la gran cantidad de emisiones vehiculares que se generan en Lima, hay que recordar que prácticamente el 60% de la contaminación del aire que tenemos en Lima es producto de las emisiones vehiculares. Entonces, estas altas emisiones no favorecen a la formación de ozono. Esa es una de las primeras cosas que pudimos ver. Asimismo, necesitamos
si queremos seguir bajando las concentraciones, o si en algún momento las concentraciones de ozono llegan a subir en las ciudades de Lima, tendríamos que tomar medidas tanto para el NO, que es justamente las emisiones de los vehículos, de los compuestos orgánicos volátiles. Y asimismo, gracias al perfil que se identificó de compuestos orgánicos volátiles en la ciudad de Lima, se pudo ver que la principal fuente de compuestos orgánicos volátiles proviene justamente de fuentes móviles. Ese perfil que hemos podido observar con respecto a los compuestos orgánicos volátiles proviene de los vehículos. Y algo a considerar es de que las concentraciones de benceno que se encontraron en los tres lugares, tanto en Ate, en Villa María y en Puente Piedra, tienden a superar el valor recomendado por la OMS o también por Perú, que es de 0.61. En Ate se llegó a encontrar, por ejemplo, concentraciones de 1.2 partes por billón. Estamos explicando este valor. Y hay que considerar también que este benceno es considerado también cancerígeno. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Si hubiesen preguntas del público, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿De las direcciones zonales alguna pregunta también? Bueno, primero, señor Johan, felicitarte por el estudio, me pareció muy interesante. Tengo una pregunta, creo, es de interés. Con respecto al estudio que han realizado y asociado, por ejemplo, a contextos muy especiales, por ejemplo, el incendio que hubo acá en Malvinas, ¿no? O de repente Año Nuevo, cuando hay que ver muñeco y todo ese contexto, ¿qué implicancias tendría con los resultados que tiene o sea algo sobre eso? Sí, por ejemplo, en el caso de los momentos o eventos donde se llega a desencadenar, se desencadenan grandes cantidades de contaminantes, en el caso, por ejemplo, de Navidad, ¿no? Principalmente, como nosotros sabemos, estas emisiones se liberan en la madrugada, ¿no? Por ejemplo, Año Nuevo, Navidad, se llega a utilizar fuegos artificiales a partir de las 9, 10 de la noche. Entonces, esta concentración o estas emisiones llegan a contribuir mucho a lo que es la formación de PM2.5. Ese es, digamos, el principal contaminante que prácticamente casi cuadruplica lo que recomienda la norma de Perú. Si la norma de Perú te recomienda de que no se debe pasar 50 microgramos por metro cúbico, en Navidad y en Año Nuevo esas concentraciones de PM2.5 llegan hasta 200, 250, son casi más del cuádruple de ese valor. Entonces, y en los incendios ocurre lo mismo. Estos contaminantes se llegan a elevar a concentraciones que en realidad son perjudiciales para la salud. Ingeniero Johan, felicitarles por su trabajo. Tengo una pregunta, una pequeña duda. No sé si podría ir al gráfico del COPS que puso, por favor. Estos contaminantes se llegan a elevar a concentraciones que en realidad son perjudiciales para la salud. Ingeniero Johan, felicitarles por su trabajo. Ya, ahí justo, entonces, por favor. Quisiera que me expliquen en el gráfico de abajo, el 135, ¿por qué se invierte? Digamos que en el de arriba todos los compuestos volátiles cumplen, ¿no? Si nos guiamos por la raya, por el gráfico, el azul, todos cumplen, los amarillos igualitos. Pero en el gráfico de abajo del box cambian de posición, es decir, el azul que estaba arriba, en el 135 está abajo y el rojo sube arriba. ¿A qué se debe eso? ¿Me podrías explicar, por favor? Sí, en realidad estos contaminantes y este de acá, trimetilbenceno, son derivados justamente de la quema de combustible, de la combustión de combustibles en el parque automotor, pero nuestra hipótesis que tenemos y hemos manejado bastante es debido a que principalmente las condiciones meteorológicas. Recordemos que comparando la meteorología del año 2015 con la del 2017, el año 2017 fue niño, o sea, eso repercutió en que las temperaturas en superficie sean más elevadas que
que la del 2015. Entonces eso contribuye mucho, ¿no?, a que al ser más cálida la superficie, ¿no?, contribuya a que esa se tenga a acumular un poco más en la superficie del Lima. Mientras que cuando es más frío, o es normal, digamos, ¿no?, se lleve justamente a disminuir más. Es principalmente lo que nosotros manejamos, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, todos siguen el mismo patrón. Es la única que cambia en este aspecto. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿De la Dirección Nacional alguna pregunta? Entonces, le damos las gracias al ingeniero Johan entonces por su presentación este jueves científico y lo despedimos con fuertes aplausos.